Hace 5 días, mi novia de 6 años y yo nos casamos en una ceremonia pequeña e íntima. Inicialmente solo se suponía que estarían nuestras familias y un par de amigos muy cercanos, pero desafortunadamente, o tal vez afortunadamente, mi familia no pudo asistir. Para ser más preciso, mi familia sí pudo haber ido, pero para ellos resultaba más prioritario irse de vacaciones familiares a Australia con mi hermano y su familia. Mi esposa y yo hemos estado juntos por 6 años y nos comprometimos hace aproximadamente 10 meses. No habíamos invitado formalmente a nadie ni enviado invitaciones hasta hace 4 semanas, pero ya sabíamos cuándo queríamos casarnos. Ambos habíamos avisado a nuestras familias con 8 meses de anticipación para que reservaran la fecha. Cuando por fin llegó el día de la boda, mis padres me habían asegurado que lo tendrían presente. Honestamente, no esperaba que hicieran lo que terminaron haciendo, pero supongo que debía haberlo imaginado, pues siempre he tenido una relación algo extraña con ellos. Crecí en una familia en la que mi hermano era considerado el niño talentoso y yo era el problemático. Mi hermano es 8 años mayor que yo, y siempre fue mejor en todo, ya fuera en calificaciones, deportes u otras actividades. Naturalmente, me sentí un poco opacado por él cuando era pequeño. Pensé que con el tiempo se me pasaría, y tal vez se hubiera ido esa sensación si mi hermano hubiera sido menos arrogante, pero parecía esforzarse constantemente por fastidiarme a propósito. Siempre se burlaba de mí y me hacía bromas pesadas junto con sus amigos. Yo era un niño particularmente pequeño, así que era fácil para él hacerlo. Intentaba quejarme con mis padres, pero nunca me creían. Para ellos, mi hermano era el hijo perfecto y, según su visión, seguramente era incapaz de equivocarse. Y así continuó todo por bastante tiempo. Cuando llegué a la preparatoria, tenía tanto resentimiento acumulado contra mi hermano que buscaba generar problemas siempre que podía. Si no podía ser tan grandioso como él, al menos quería ser recordado de otras maneras. Desde mi infancia ya tenía una actitud algo rebelde, y solo empeoró al ir creciendo. Para ese entonces, mi hermano ya tenía trabajo y ni así dejaba de presumir y de tratar de demostrar que era mejor. Un día, después de graduarme de la preparatoria, dijo algo muy sarcástico sobre que yo era una decepción o algo parecido, y simplemente perdí el control. Él llevaba mucho tiempo provocando un enfrentamiento, y ese día finalmente nos enfrentamos físicamente. Eso fue hace casi 10 años y, desde entonces, no hemos vuelto a hablar. Me siento bastante contento con esa decisión porque, sinceramente, creo que mi vida mejoró mucho en cuanto dejé de hablarle. Me liberé de gran parte de la rabia que sentía por él el día que lo agredí. También salí lastimado, pero me alegraba haberle dejado un ojo morado que sentí que se había ganado. Por supuesto, mis padres se molestaron bastante conmigo, porque según ellos, yo había sido quien inició todo y había peleado a propósito. Nunca estuvieron dispuestos a creer que él siempre me provocaba y buscaba hacerme reaccionar. Incluso ese día no me creyeron. Durante las semanas siguientes, fueron muy fríos conmigo, y las cosas solo empezaron a mejorar cuando me fui a la universidad, posiblemente porque se quedarían solos y querían arreglar las cosas antes de que me fuera. Pero nunca olvidé cómo me habían tratado. Aun cuando mantenía el contacto, no podía dejar atrás lo injusto que había sido todo en comparación con mi hermano. La única razón por la que siquiera los invité a mi boda fue porque eran la única familia que tenía. No me llevo particularmente bien con otros parientes, y mis abuelos, por desgracia, ya no están. A pesar de nuestra relación tensa, habíamos hecho el esfuerzo de mantener el contacto durante los últimos 10 años. Intentaron que me reconciliara con mi hermano varias veces, pero ninguno de los dos estaba interesado. Él se casó hace unos 6 años y ahora tiene 2 hijos. Yo no fui invitado a su boda y ni siquiera me importó. Mis padres incluso intentaron que lo invitara a la mía esta vez, pero eso definitivamente no iba a suceder. Sé que sigue siendo el mismo presumido insoportable de siempre porque nos vemos en las fiestas navideñas cuando regresamos a casa, y su comportamiento no ha cambiado en lo más mínimo. La única diferencia es que ya no reconocemos la existencia del otro. También soy consciente de que mis padres sienten cierta preferencia por él más que por mí, pero aún así no esperaba que se fueran de vacaciones con él y su familia, sin importarles que yo estuviera a punto de casarme. No puedo demostrarlo, pero estoy casi seguro de que lo hizo a propósito, porque sabía que, si llegaba el momento, nuestros padres me abandonarían por él. Eso hicieron toda nuestra vida. Probablemente quería que me sintiera mal, y, en cierto modo, lo logró, porque ahora me siento fatal por todas mis decisiones. De cualquier forma, hace un par de semanas, alrededor de la fecha en que enviamos las invitaciones formales, mis padres vinieron a visitarme para decirme que probablemente no podrían asistir. Tan solo 3 días antes, mi hermano los había invitado a unirse a su viaje familiar a Australia, que sería un beneficio pagado para él por haber impresionado mucho a uno de sus clientes. Él quería llevar a toda su familia. Por ende, no era posible posponerlo porque mi hermano ya había tomado sus vacaciones.
Mis padres esperaban que yo pospusiera mi boda, dado que solo participarían amigos y familia y el lugar de la ceremonia era propiedad de un familiar de mi esposa. Obviamente, consideraban más razonable pedirme a mí que aplazara la boda real que pedirles a ellos que cancelaran su viaje. Me dijeron que estaban muy entusiasmados y con muchas ganas de pasar tiempo con sus nietos, y esperaban que yo lo comprendiera. Quise discutir con ellos con todas mis fuerzas, pero en lugar de eso, solo les sonreí y les dije, de acuerdo, los esperaré. Estaban tan despistados que ni se dieron cuenta de que no lo decía en serio y parecieron quedar satisfechos con mi respuesta. Así que se marcharon. Hablé con mi esposa y hasta ella se sorprendió, porque siempre supimos que mi hermano era más importante para mis padres, pero hacerlo de una forma tan descarada y relegarme así era de verdad una gran falta de respeto. Evidentemente, no pensábamos esperarlos ni posponer la boda. Decidimos seguir adelante con o sin ellos. Entonces, hace 5 días, cuando se suponía que nos casaríamos, efectivamente lo hicimos y, por la noche, publicamos algunas fotos. Eso tomó por sorpresa a mis padres, ya que yo les había prometido que esperaría y no lo hice. Al ver las fotos, comenzaron enseguida a llamarme y enviarme mensajes, pero los ignoré, porque era el día de mi boda. Ni me molesté en leer los mensajes hasta el día siguiente. A la mañana siguiente, cuando desperté, leí sus textos y encontré exactamente lo que esperaba. Estaban muy decepcionados de mí y no se imaginaban que los traicionaría de esa forma. Decidí comunicarme con ellos para hablar, porque realmente tenía muchas cosas que decirles y supuse que ellos también querrían decirme algo. No pasó mucho antes de que respondieran mi llamada. En cuanto contestaron, empezaron a gritarme. Dijeron que nunca se habían sentido tan ofendidos como el día anterior, porque todos estaban sorprendidos de que no los hubiera invitado a la boda. Como no era muy cercano al resto de mi familia y también era algo introvertido, nadie esperaba realmente ser invitado. Pero todos asumían que mis padres sí estarían, y se sorprendieron cuando vieron las fotos y ellos no aparecían. Así que toda la familia comenzó a hacer preguntas. Era tan típico de mis padres preocuparse más por lo que los demás pensaban que por lo que me habían hecho pasar. De cualquier manera, decidí decirles todo lo que pensaba. Les comenté que nunca tuve intención de esperarlos a que volvieran de sus vacaciones con mi hermano y su familia, aunque así lo hubiera prometido, porque sabía que discutir con ellos era inútil. No iban a negarse a viajar con su hijo de oro, aunque eso implicara ausentarse en mi boda. Yo ya tenía muchas otras cosas de que ocuparme, así que no me quedaba energía para discutir, y por eso les prometí que esperaría. Para mí, mi decisión estaba totalmente justificada y no les debía explicaciones. También saqué a relucir todo lo que sucedió en el pasado. Nunca reconocieron que mi hermano podía ser una persona arrogante y desagradable, y siempre me trataron de forma desigual. Incluso ahora no podían ver que mi hermano, intencionalmente, eligió este momento para invitarlos a sus vacaciones porque sabía que él era más especial para ellos. Si lograba que mis padres se perdieran mi boda, él ganaría. Y así fue. Mis padres me confirmaron, una vez más, que él era más importante para ellos que yo, y ya no tenían derecho a cuestionar mis decisiones. Estaba harto de que me dejaran a un lado. Cuando estaba a punto de colgar, mis padres me dijeron que, al parecer, mi hermano no tenía ni idea de que yo me estaba casando en fechas cercanas a su viaje. Dijeron que, si les hubiera dejado claro que yo realmente quería que estuvieran conmigo ese día y que no pensaba posponerlo, habrían rechazado el viaje y se habrían quedado en mi boda. Sin embargo, en lugar de ser sincero, decidí jugar con ellos mentalmente y ahora estaba actuando como si fuera la víctima de algo que yo mismo me había buscado. Esa reacción me descolocó un poco y decidí seguir hablando con ellos. Me dijeron que, según parece, ni siquiera le habían comentado a mi hermano que yo me casaría, y como no invité al resto de mi familia, ellos tampoco lo sabían, así que mi hermano no tenía idea de que mi boda coincidía con sus vacaciones. Lo invitó sin intenciones ocultas. Aún así, mis padres tenían la esperanza de hablar conmigo antes de rechazar ese viaje, porque no sabían cuándo volvería a surgirles una oportunidad así, dados los compromisos de mi hermano desde que inició su propio negocio. Por eso, en vez de simplemente decir que no, quisieron hablar conmigo para ver si me parecía bien posponer mi boda un par de semanas. Si yo decía que no y me mostraba honesto, habrían cancelado el viaje y asistido a mi boda. Respecto al pasado, me comentaron que estaban dispuestos a reconocer que si habían sido algo culpables al nunca aceptar que quizás mi hermano podía haber sido terrible conmigo, y que tal vez yo decía la verdad. Pero también me reclamaron que nunca ayudé en nada a la situación, porque siempre me las arreglaba para crear problemas, llamar la atención de las formas más drásticas y convertirme en un incordio para la familia. Por eso, no podían creerme fácilmente cuando decía que mi hermano siempre venía tras de mí. Viéndolo así, no pude evitar pensar que tenían algo de razón, pero en ese momento no quería creerles. Los acusé de mentir sobre si mi hermano había sabido o no que yo me casaba y les dije que, aunque lo supiera,
jamás me la admitirían luego de que yo lo acusara de haberlo hecho todo a propósito. Discutí con mis padres y les dije que, si de verdad hubieran querido asistir a mi boda, ni siquiera habrían planteado la idea de irse de vacaciones con mi hermano, ni me habrían pedido posponerla, sino que habrían estado conmigo sin cuestionármelo. Los acusé de buscar excusas para tapar sus errores y de manipularme para que pensara que yo no era la víctima, sino el culpable de todo. Creí que iban a pelear conmigo, pero en cambio solo me dijeron que seguía sin superar mis costumbres de antes y que seguía siendo un alborotador que buscaba atención de las peores maneras posibles. Y colgaron. Noté que se sentían muy decepcionados y mi madre estaba llorando, pues le había afectado bastante ver que, mientras estaban de vacaciones, publiqué mis fotos de boda como si nada. Pero yo también estaba muy molesto con ellos y ni siquiera me detuve a pensar en su perspectiva los primeros días. Sin embargo, cuanto más pienso la conversación, menos seguro estoy de si yo tenía toda la razón. Al principio estaba completamente convencido de que no había hecho nada malo, pero ahora ya no lo sé. Obviamente no se puede probar si mi hermano sabía o no cuando me casaría, ni si hizo todo esto con alguna intención o no. Tengo una corazonada muy fuerte de que mis padres debieron de decirle cuándo sería mi boda, y él escogió esas fechas para las vacaciones, invitándolos a unirse porque sabía que era más especial para ellos. Eso es muy sospechoso, pero es solo una corazonada, no tengo pruebas de que sea cierto. Así que, en caso de no serlo, supongo que sí cometí un error en cierto modo. Y ese es el problema, no estoy seguro de nada. Sigo creyendo que si mis padres realmente querían acompañarme el día de mi boda, ni siquiera habrían pensado en unirse al viaje con mi hermano o pedirme que pospusiera la boda. Sin embargo, si yo hubiera hablado con ellos, tal vez todo se habría resuelto de otra manera. No lo sé. Lo único que sí sé con certeza es que tenían razón en algo. Nunca les facilité que se pusieran de mi lado cuando era más joven, porque siempre fui un alborotador y un chico muy rebelde. Mi hermano siempre fue el niño perfecto. Por mucho que me atormentara en privado, de cara al público sacaba buenas notas y era sobresaliente, y eso es algo que no puedo negarle. Tal vez, si hubiera invertido mi energía en tratar de ser más como él, quién sabe, quizás para mis padres habría sido más fácil estar de mi parte. De cualquier modo, ahora me siento muy confundido y no sé si debo una disculpa a mis padres. Toda mi vida he creído que mi hermano era el favorito porque mis padres mostraban favoritismo hacia él, pero tal vez nunca lo puse fácil para mí mismo. Quizás ni siquiera soy la víctima en esta historia. Aún ahora, no sé si mi hermano sabía o no cuándo se llevaría a cabo la boda. No sé nada, así que necesito claridad urgentemente. Les mentí a mis padres al decirles que esperaría su regreso de vacaciones, pero al final me casé sin ellos. Almohadilla Update 1. Mis padres volvieron de su viaje, y apenas aterrizaron, vinieron directamente a mi casa desde el aeropuerto. Lo sé porque, cuando llegaron en taxi, pude ver que traían sus maletas y todo su equipaje. Mi esposa y yo llevamos un poco más de una semana de casados y hemos hablado del tema con mis padres varias veces. También revisé comentarios, platiqué con algunos amigos y mucha gente está de mi lado. Otros opinan que podría haber evitado todo este drama. Pero el resultado final es que todo el daño que podía hacerse ya está hecho, y no creo que mis padres puedan superar esto, ni yo tampoco. Ya estaba casi resignado a no reconciliarme con mis padres, y la verdad ni siquiera quería hacerlo, porque siempre han preferido a mi hermano. Ellos mismos no lo negaron cuando salió el tema en nuestra última llamada. Lo admitieron, pero a la vez intentaron hacerme responsable de ello. Acepté que todos tenemos puntos de vista distintos y que quizás todos estamos en lo correcto o todos estamos equivocados, pero ya da igual. No podemos deshacer lo que pasó, y así pensaba seguir adelante. Pero, al parecer, mis padres tenían otros planes. Cuando aparecieron en mi puerta, me confundí bastante, ya que todavía traían sus maletas. Pensé que venían a quedarse conmigo, lo cual me asustó un poco, pero luego aclararon que solo habían venido directamente desde el aeropuerto. Los invité a pasar, y ellos, sin rodeos, me dijeron que, por todo lo que ha pasado, estaba claro que teníamos mucho de qué hablar si queríamos funcionar como familia. Yo no sabía qué responder, porque no tenía planes de discutir nada con ellos. Ya estaba convencido de que no valdría la pena, que solo terminaríamos repitiendo lo mismo de siempre. Les dije que necesitaba tiempo y espacio para ordenar mis pensamientos, pero me contestaron que habían hecho el esfuerzo de venir directo a verme porque soy importante para ellos, así que debía tratarlos con la misma importancia y hablar en ese momento. Ya venía muy alterado por todo lo que había sucedido desde la pelea con mis padres, así que no tenía disposición para conversar. Al insistir en que siguiera sus reglas y les diera prioridad, terminé perdiendo los estribos otra vez. Les grité que, solo porque ellos estuvieran dispuestos a hablar, no significaba que yo tuviera que hacerlo a su antojo. Si de verdad querían arreglar las cosas conmigo, debían respetar que necesitaba tiempo y dejarme en paz. No todo podía ser a su manera,
Tenían que entender que yo era una persona independiente, no su marioneta. Eso dio lugar a que todos levantáramos la voz. Finalmente, mi esposa tuvo que intervenir y pedirles que se fueran, ya que no llegaríamos a ningún acuerdo de esa forma. Antes de salir, mi madre, que siempre ha sido la más emocional, me dijo que era consciente de que ella y mi padre habían fallado en algún punto como padres, porque de otro modo ningún hijo trataría así a sus progenitores. Pero también me recordó que, si ellos habían fallado, yo también fallé como hijo. Me habían perdonado muchas veces y habían tratado de hacer que funcionara la relación, así que si ellos eran importantes para mí, me tocaba tratar de hacer lo mismo y poner de mi parte para arreglarlo, en lugar de seguir pretendiendo que soy perfecto y siempre la víctima, mientras mi familia queda como la villana. Quise contestarle algo, pero, como dije, ella es la más sentimental y estaba llorando, así que no pude responder. Después de que se fueron, mi esposa me tranquilizó porque seguía muy molesto. Desde entonces, hemos estado viendo cómo manejar la situación, pero la verdad es que no sé qué hacer. No quiero convertir a mis padres en villanos, pero tampoco creo que yo sea el malo de la historia. Estoy inclinado a culpar a mi hermano por provocar todo esto, pero, en realidad, aún no sé si él haya tenido algo que ver o no. Y si lo tuvo, de todas formas, mis padres tomaron la decisión de faltar a mi boda y acompañarlo en su viaje. Me siento como al principio, sin saber qué hacer ni cómo lidiar con este problema. Almohadilla Update 2. Antes de entrar a esta segunda actualización, quiero decirle a quienes me sugirieron que simplemente corte todo lazo con mis padres que no es tan sencillo. Si lo fuera, no estaría aquí pidiendo consejos. Ya lo habría hecho. Pero las familias son complicadas, y como dije, realmente no tengo a nadie más aparte de ellos. No es que siempre se hayan portado mal conmigo, también hemos pasado buenos momentos. Es una situación muy compleja. No soy perfecto, ni tampoco lo son ellos. Así que las únicas opciones que me quedan son esperar a que todo empeore a tal punto de no tener más remedio que alejarlos por completo o hablar con ellos e intentar arreglarlo. Prefiero la segunda opción porque, bueno, sigo siendo razonable. La última vez que vi a mis padres fue hace 3 días y no terminó bien. Después de eso, no sabía qué hacer, así que pensé en retomar mi estrategia de mantener las cosas muy discretas. Mi esposa coincidió conmigo, pues no teníamos mejores ideas. Pero anoche, mis padres me mandaron un mensaje diciendo que sentían mucho como habían actuado la última vez, que no debieron provocarme ni alzarme la voz, sino que tendrían que haberme dejado tranquilo cuando dije que no quería hablar. Estaban muy arrepentidos de todo lo ocurrido, pero aún querían arreglar las cosas conmigo. Querían saber si estaría dispuesto a verlos el fin de semana para cenar. Mi esposa y yo hemos estado conversando sobre ello. Sabemos que será incómodo, porque ha pasado demasiada tensión en las últimas semanas y no hay manera de atravesar toda una velada sin tocar el tema. Pero parece que ellos están intentando compensarme de algún modo y no quiero arruinar mi relación con ellos. Estoy dispuesto a darles una oportunidad. Quizás, hablando, podamos salvar lo que queda de nuestro vínculo. Es evidente que hay muchas confusiones y malos entendidos entre mis padres y yo, y no quiero perderlos, de verdad que no. Así que, a menos que algo ocurra los próximos días, seguramente nos veremos este fin de semana y trataremos de conversar. Deséenos suerte. Ojalá todo salga bien. Almohadilla Update 3. Lamentablemente, las cosas no salieron como esperaba con mis padres y me arrepiento de haberles dado el beneficio de la duda al ir a verlos. Cuando llegué anoche a su casa con mi esposa, mi hermano estaba ahí con su familia. Saben perfectamente que no tengo buena relación con él, y creo que fue muy desagradable de su parte que lo dejaran como una sorpresa para mí. Independientemente de sus intenciones, me quedé atónito al verlo, y no creo que él me esperara tampoco, así que nos habían mentido a ambos. En cuanto los confronté por ello, me dijeron que la mayoría de los problemas en nuestra familia vienen de que mi hermano y yo no nos llevamos bien. Yo pienso que mis padres lo tratan mejor que a mí, y él cree que yo soy un bueno para nada. Todavía guardaba rencor por aquella agresión de hace 10 años, aunque insisto en que él se lo había buscado, así que la única solución que se les ocurrió fue organizar esta cena para que habláramos con sinceridad. Inmediatamente les dije que yo solo había ido a hablar con ellos, y que no tenía nada que decirle a mi hermano. Por una vez en la vida, él y yo estuvimos de acuerdo en algo, y ambos comenzamos a marcharnos. Pero mi madre se puso a llorar de nuevo, diciendo que no podía creer que ambos valoráramos más nuestro orgullo que a la familia. Estaba a punto de responder algo, pero mi hermano, al parecer, ya había tenido suficiente. Le dijo a mi madre que, considerando que ella fue la que aceptó irse de vacaciones con su familia aun sabiendo que yo me casaba en esas fechas, no podía andar hablando de valores familiares. De pronto, mi hermano me dijo que nuestros padres me habían mentido todo este tiempo y que si sabía que yo me casaba en fechas cercanas a sus vacaciones. Sin embargo, la razón por la que eligió ese momento no era para arruinar mi boda,
sino porque iba a firmar un nuevo proyecto en un par de semanas y después estaría demasiado ocupado para viajar, así que aprovechó la oportunidad. No tenía nada que ver conmigo, en caso de que lo estuviera pensando. Pero mis padres todavía tenían la opción de elegir, y decidieron acompañarlo. Y ahora pretendían culparlo a él, como si nosotros fuéramos responsables de todo. Con eso, comprendí que no había forma de perdonar a mis padres y que habíamos llegado al punto de no retorno. Finalmente tuve la certeza de que eligieron conscientemente irse de vacaciones con mi hermano, independientemente de lo que él planeara. Eso era lo que de verdad me importaba. Ellos pudieron decidir, y sellaron su destino al mentirme después y tratar de manipularme haciéndome creer que el culpable era yo. En fin, me fui y los bloqueé por todos lados. Dudo que volvamos a tener contacto pronto. Mi esposa y yo estamos muy bien solos, y pronto nos iremos de luna de miel. En un principio íbamos a esperar unos meses, pero ahora necesito un descanso de todo esto. En fin, eso es todo.